Muy buenas noches. Entonces, vamos hoy a dar inicio a la última sesión del seminario sobre la formación del analista por el año 2024. En enero les contaremos cómo vamos a trabajar en el año 2025, pero mi deseo es poder continuar avanzando y abriendo muchas problemáticas que este seminario plantea. Bueno, en primer lugar, pues les doy la bienvenida a las personas que están presentes, también a las personas que están conectadas en el, en el Zoom. Y entonces les decía que en enero vamos a anunciar cómo vamos a continuar con el seminario, que como lo he dicho, creo que muchas veces desde el comienzo, es un seminario estructural, fundamental, no solo para los foros, sino también para la escuela. En esa medida nos concierne profundamente el trabajo a todos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, tenemos todavía como invitada a Juliana Bueno y yo. Teníamos previsto que cada una va a exponer. Hoy vamos a presentar de una manera un poco más ampliada, como con reflexiones más amplias, el tema que presentamos en la Bienal. No todo el mundo estuvo, lo tuvimos que presentar, pues el tema era de 15 minutos. Creo que se hicieron trabajos de todas maneras muy interesantes, pero nuestro objetivo era ampliar las reflexiones sobre este tema. Entonces, bueno, Juliana tiene un problema, no ha podido llegar por la congestión en la ciudad, así que yo voy a ir comenzando. Bueno, de una vez yo anuncio, porque en la mesa final de la Bienal estábamos Juliana, Hermis Vargas, María Paula Valderrama y yo, y trabajamos, la temática que trabajamos fue los afectos al final del análisis. Invité a Hermis Vargas para que nos acompañe en enero o en la primera sesión que tengamos del seminario sobre la formación del analista, porque también su trabajo creo que nos abre mucho también las reflexiones sobre esta temática que creo que es crucial en relación a lo que concierne a la formación del analista. Bueno, inicialmente el título que yo propuse fue de la posición depresiva del 67 al entusiasmo de 1974. En realidad, lo que me propuse fue trazar ese recorrido en la obra de Lacan. Un recorrido que introduce dos concepciones de la separación que se produce al final del análisis. En primer lugar, la posición depresiva anunciada en la proposición del pase de 1967 y que deja a cargo de los pasadores, quienes tienen la tarea de transmitir lo que en un final de análisis puede ser considerado como una garantía, lo cito textualmente, en el paso al deseo de ser psicoanalista. Que recuerden que ese ha sido, digamos, lo que hemos tenido en el horizonte desde el comienzo en este seminario. Esa pregunta que se hace Lacan por cómo se toma esa decisión de, al final de un análisis, pasar a ser analista. Entonces voy a citar a Lacan en la proposición del pase del 67. ¿Desde dónde podría entonces esperarse un testimonio justo sobre el que franquea ese pase que recuerden en este momento Lacan hace un juego con la palabra pase, al mismo tiempo que habla del pase como el dispositivo que está proponiendo en ese momento a el pase como ese movimiento de analizante-analista. Entonces dice, entonces esperar, ¿dónde podría entonces esperarse un testimonio
justo sobre el que franquea ese pase, sino de otro que, al igual que él, todavía lo es, ese pase, a saber, en quien está presente en ese momento el de ser en el cual su psicoanalista conserva la esencia de lo que le pasó como un duelo. Es lo que quiero señalar, sabiendo por ello, como cualquier otro en función de didáctico, que también a ellos eso les va a pasar, el paso por el duelo. ¿Quién mejor que ese psicoanalizante en el pase podría autenticar en él lo que éste tiene de posición depresiva? No ventilamos aquí nada con lo que uno pueda darse aire si uno no está en el asunto. Es lo que les propondré luego como el oficio a confiar para la demanda de devenir analista de la escuela, a algunos a los que llamaré pasadores. ¿Cierto? Por eso en la presentación decía que esa noción del duelo y de la posición depresiva, Lacan la pone del lado de los pasadores en el 67. Esa posición depresiva y el duelo da cuenta de una separación que implica una dimensión del otro. Otra será la consideración respecto de la separación del final propuesta en el atolondradicho, es un texto de Lacan del 72, que se conoce también como Leturdit, y en la nota a los italianos, una separación por lo real. Dice Colette Soler, no hay que sorprenderse de que los afectos de la fase final y del fin mencionados después de estos escritos no sean los afectos del duelo que Lacan había anunciado en el 67 en la proposición, sino los afectos de la satisfacción. Sin embargo, es enigmático que Lacan defina el afecto del final del análisis en el 67 en la proposición como posición depresiva. Sí, justamente el mismo año, en su alocución en la jornada sobre la psicosis del niño, que tuvo lugar el 22 de octubre, es decir, 13 días después. Ese año 67 es muy importante en Lacan, 9 de octubre, la proposición del pase, el 22 de octubre la locución sobre la psicosis del niño y luego viene en el inicio del seminario 15, que es sobre el acto analítico, que lo empieza diciendo: el acto analítico es aquel que da cuenta del pasaje de analizante a analista. Luego viene el discurso a la AFP en diciembre, y en ese mismo tiempo está la equivocación del sujeto supuesto saber y razón de un fracaso. O sea, son textos fundamentales que Lacan está movilizando en el 67, pero es curioso que en la proposición del 67 habla de la posición depresiva, mientras que 15 días después, digámoslo así, en la locución, él se refiere a la alegría como el afecto que él contrapone al pecado de la tristeza. Y termina la locución, como les digo, 13 días después, dejándonos con una pregunta. Él dice: los dejo con esta pregunta. ¿Qué alegría encontramos en eso que constituye nuestro trabajo? Entonces, esa posición depresiva referida al duelo por el objeto es una noción claramente tomada de Melanie Klein. Encontré al respecto una aclaración de Colette Soler en el texto de los afectos lacanianos. Enseguida miraremos un poquito allí. Ella retoma dos tesis de Lacan. Una, la de la posición depresiva de la proposición, y otra, un poco más compleja, anunciada en Leturdit, acerca de lo que él llama una posición maníaco-depresiva. Miren que Lacan está explorando realmente cuáles son los afectos que moviliza el final del análisis. Entonces lo cito en Leturdit. Lacan dice lo siguiente: el analizante solo termina al hacer del objeto A el representante de la representación de su analista. Una frase que convendría un desarrollo. Entonces, en tanto dure su duelo por el objeto A, al que por fin lo ha reducido, el psicoanalista persiste en causar su deseo, más bien
maníaco-depresivamente. Es el estado de exultación que Balint, sigo citando a Lacan en L'Étourdi, aunque abordándolo por otro sesgo, describe sin embargo bien más de un éxito terapéutico, son comillas del propio Lacan, encuentra allí su razón y sustancial eventualmente luego el duelo se consuma. Ahora bien, decía que es el producto del cambio de la concepción de Lacan, pero en realidad, de la concepción del inconsciente, pero en realidad, no, perdónenme, al principio decía que lo que va del duelo al entusiasmo es un cambio en la concepción que tiene Lacan de la teoría de la separación al final del análisis. Pero en realidad es también un cambio en la concepción de la concepción del inconsciente. Es decir, del inconsciente estructurado como un lenguaje al inconsciente real. Del inconsciente como saber no sabido al inconsciente como un saber sin sujeto. En ese movimiento, la verdad ha caído en su función de revelar el enigma del inconsciente. Al final, con esta separación por lo real, lo que el sujeto ha podido constatar en su análisis es que lo esencial, en lo esencial, no le debe nada al otro, ni a la historia, ni a la verdad. Lacan va más allá de los amoríos de Freud con la verdad. Saben que Lacan siempre critica mucho eso, esta tesis de Freud siempre que detrás del síntoma hay una verdad inconsciente. Lo que Lacan va a mostrar con esta teoría del inconsciente real es que la verdad es mentirosa, que es un espejismo, que corremos detrás de ese espejismo mucha parte del análisis, pero que finalmente lo real, el inconsciente, no le debe nada a ese espejismo. Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje, en tanto que estructurado por el significante, está destinado a lo interminable. O sea, un análisis programado por el inconsciente estructurado por un lenguaje, como un lenguaje, está programado hacia lo indefinido. Y en consecuencia, la verdad estructurada en esa misma lógica no puede ser sino mentirosa. Cito a Colette, ella dice, y no hay otro término a ese espejismo que la término en el sentido de final, para ese espejismo que la satisfacción del fin. Que no haya otro término quiere decir que la satisfacción no es el efecto de una conclusión, sino que ella misma es la conclusión. Podemos ahorita mirar un poquito más lo que significa esta noción de la satisfacción. Ella misma vale como conclusión, puesto que testimonia de ese cambio didáctico que supone darse cuenta del espejismo. Hay pues una diferencia entre esta separación de la que está ligada al deseo del otro y que tiene en el horizonte al duelo. Esta separación no es la de la pérdida. Esta modalidad de separación es liberadora y su afecto es la satisfacción. Es una cita de Colette Soler en un texto que se llama El fin y las finalidades del análisis, en un pequeño apartadito que se llama ¿qué es un sujeto analizado? Ya no el analizante, ¿no? ¿Cierto? El analizante es el sujeto activo en el trabajo del inconsciente, el analizado es aquel que ella está tratando de localizar en el final. Ahora bien, los afectos al final del análisis pueden referirse a momentos de diferencia sutil. Los afectos en el fin del análisis y los afectos al final. Los afectos del analizante, que son efectos del tramo final del análisis, y los afectos que tienen como efecto el acto analítico. En el sentido más preciso en Lacan, los afectos que implican el paso de analizante a analista, dentro de los cuales estaría lo que Lacan llamó en su momento o la posición depresiva o el entusiasmo, según el momento de la teoría con que lo leamos. Pero estarían también los afectos
efecto del final del análisis, es decir, los afectos del analizado, entendiendo este como el sujeto transformado por el análisis, en cuyo caso no se trataría del momento del fin, sino del saldo del análisis que queda. ¿Cuáles son los afectos, pues, que quedan después de que hemos terminado un análisis? Entonces, un breve recorrido para situar algo respecto de estas dos vías: los afectos del final en el análisis y los afectos del final en el analizado, haya decidido o no consentir con el pasaje al analista, porque digamos es otra de las problemáticas que Colette Soler ha trabajado en el último tiempo, y es que si la pregunta de Lacan es el paso de analizante a analista, Colette Soler dice que en realidad el paso es de analizado a analista. No es el analizante activo todavía durante el análisis el que toma realmente la decisión, sino el analizado. Bueno, hasta ahí pues la introducción. Entonces ahora traje un título que se llama El acto analítico, porque voy a hablar de los afectos del analista. El acto analítico sin temor ni compasión. Este título es sugerente para seguir la indicación para el tratamiento de los afectos del analista en Lacan, pero evoca las indicaciones del propio Freud en los consejos al médico en la iniciación del tratamiento. Les traigo una cita de Freud. Dice Freud: no sé cómo encarecería bastante a mis colegas que en el tratamiento psicoanalítico tomen por modelo al cirujano, que deja de lado todos sus afectos y aún su compasión humana, y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única: realizar una operación lo más acorde posible a las reglas del arte. Para el psicoanalista, en las circunstancias hoy reinantes, hay una tendencia afectiva peligrosísima: la ambición de obtener con su nuevo y tan atacado instrumento un logro convincente para los demás. Se me ocurre que ese pedacito de la cita de Freud habría que leerlo como el analista puede ceder en su deseo para obtener el reconocimiento social. Y Freud dice que es una tendencia afectiva peligrosísima. Así, no solo se sitúa él mismo en una disposición de ánimo desfavorable para el trabajo, bueno, sino que se expone indefenso a ciertas resistencias del paciente. Aquella frialdad de sentimiento, miren que Freud es mismo el que piensa que es sin compasión, sin la compasión humana, dice. Esta frialdad, aquella frialdad de sentimiento que cabe exigir del analista, se justifica porque crea para ambas partes las condiciones más ventajosas. Para el médico, el muy deseable cuidado de su propia vida afectiva. Lo vimos este martes con el trabajo que trajo Ligia sobre el caso de Tauber, justamente cómo implicar los afectos en la cura introduce los más graves errores y los más graves riesgos para el paciente y para el analista, ¿cierto? Entonces dice, para el médico, el muy deseable cuidado de su propia vida afectiva, y para el enfermo, el máximo grado de socorro que hoy nos es posible prestarle. Ahora bien, Freud se interroga a través de su supuesto interlocutor. Freud siempre tiene un interlocutor, es un poco Freud contra Freud. O sea, yo creo que Freud hace el psicoanálisis en un Freud contra Freud, que este supuesto interlocutor le interroga cómo se puede llegar entonces a esa neutralidad. O sea, para Freud no es una resignación, no es un acto de contención, no es un esfuerzo que tiene que hacer para tratar de no implicar sus propias pasiones en la dirección de la cura, sino que la respuesta de Freud es sencilla: debe analizarse. Su fórmula es: debe analizar sus sueños.
indicación que resuena con la conocida fórmula de Lacan: no hay formación del analista, hay formaciones del inconsciente. Entonces, citó a Freud: no puede tolerar resistencias ningunas que aparten de su conciencia lo que su inconsciente ha discernido. De lo contrario, introduciría en el análisis un nuevo tipo de selección y desfiguración mucho más dañina que las provocadas por una tensión de su atención consciente. Para ello no basta que sea un hombre más o menos normal. Es lícito exigirle más bien que se haya sometido al tratamiento analítico y tomado noticia de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece. Esa es una de las vertientes de la contratransferencia en Freud. No se puede dudar razonablemente del efecto descalificador de tales fallas propias. Es que cualquier represión no solucionada en el médico corresponde, según una certera expresión de Steckel, a un punto ciego en su percepción analítica. Bueno, ahora bien, Lacan, que siempre destacó la importancia de la neutralidad analítica planteada precisamente por Freud, toma una vía que la traigo aquí y es para mostrar cómo sigue la tragedia de Antígona, justamente, especialmente para dar cuenta del franqueamiento que implica el paso de analizante a analista, que implica lo que Lacan llamó como correr el riesgo loco de convertirse en aquello que el objeto A es. Es el tiempo del franqueamiento, como el éxodo en la tragedia en la que el héroe libera a su oponente, Antígona libera a Creonte, el analizante al analista. Esto en la medida en que este último es dejado caer al final del análisis como desecho de la operación analítica. Es la operación que produce al final el objeto A, que podrá operar como agente del discurso analítico. Lacan, siguiendo la teoría de los afectos para poder pensar la posición del analista, destaca un punto crucial en Antígona, lo llama el brillo de Antígona, como una característica esencial del héroe, como siendo aquel que puede obrar sin temor ni compasión. Es una afirmación muy fuerte para producirla como atributo del acto del analista: el temor a sí mismo, la compasión hacia el otro. Son dos factores que se relacionan al otro y que implican un ceder ante lo real. Si Antígona inspira a Lacan es porque en lo que respecta a lo real del psicoanálisis está excluido que la operación analítica se oriente en función del temor y la compasión, puesto que ambos son modos del rechazo de saber del inconsciente. Son modos de la cobardía y la tristeza, dice Lacan. Ahora, como dice María Claudia Formigoni en un texto recientemente publicado que se llama Hojas Sueltas, ella tiene un texto que se llama La alegría del analista, y ella dice, destaca que Lacan justamente lo que constata es que los analistas en general no parecen muy valientes para enfrentar lo real, es decir, la castración. Bien. Ahora, en el seminario El fin y las finalidades de él, por eso Lacan lo llama la cobardía y la tristeza, a lo que le va a oponer también en el 67 la alegría, que sería un modo de contar con lo real. Así pues, en el seminario El fin y las finalidades del análisis, Colette Soler destaca que si lo que subyace a esas dos pasiones, el temor y la compasión, es el no querer saber, entonces no pueden ser los afectos que presiden el acto del analista. El analista, dice ella también, no es ni un cristiano ni un sadiano, no es el buen samaritano. De aquí la pregunta por la causa del deseo del analista. ¿Qué puede empujar a un acto que esté más allá de la piedad, la compasión, que es el término que utiliza Freud,
o si lo prefieren, un acto que es sin compasión, que es sin piedad, con la frialdad del cirujano, diría Freud, tan sin piedad que se puede evocar un señalamiento de Lacan posterior al año 75 en el que dice: ver actuar al analista es angustiante. Es un acto que debe causar el movimiento analizante hacia lo real. ¿Qué relación con el otro está implicada en aquel que se consagra, el término es de Lacan, a producir un fin que pueda ir más allá del horror de saber? Ese más allá del temor y la piedad implica la distinción entre el deseo del analista y el deseo del terapeuta. En esa diferencia está en juego el fin de un psicoanálisis, es decir, a que apunta más allá del alivio terapéutico. Es claro que en el deseo del terapeuta, la compasión y los ideales del bienestar pueden bien apoyarse en lo que Lacan llamó el clamor de la humanidad, la aspiración a la felicidad, pero soportada en la pasión de la ignorancia. Como lo dice, ¿no? En la nota italiana, lo que quiere es ser feliz, pero no saber. Entonces, mientras que el análisis empuja hacia el deseo de saber, que no es sin el franqueamiento, lo que en la tragedia misma se llama la peripecia. La peripecia en la tragedia griega es un cambio repentino de situación que se produce debido a un accidente, a un acto o a un suceso imprevisto. Pero no sería pasar, en la tragedia sería pasar de la felicidad a la dimensión trágica. Saben que Lacan invirtió su lectura de la tragedia porque justamente lo que la tragedia promueve es el temor y la compasión. Y Lacan señala es que el héroe es sin temor ni compasión. Y entonces aquí también digamos que sería más bien no pasar de la felicidad a lo trágico, que esa es la peripecia en la tragedia, sino del horror de saber al entusiasmo. Ese giro, ese acontecimiento le permite producir el único verdadero efecto terapéutico durable y que transforma las relaciones del sujeto con lo real. Solo en ese franqueamiento hay efectos de estructura. Es decir, que toque lo real radical del goce en cada sujeto. La teoría de Lacan en relación al inconsciente real es justamente que se espera que produzca efectos de estructura, que toque lo real del sujeto, que modifique lo real del sujeto con el goce. Así, la expresión ser para la muerte, evocada por Lacan en el Seminario 7, es el ser para la separación. El sujeto se separa, deja de estar ligado a la vacilación del ser, al sentido que constituye lo esencial de la alienación. Entonces, la separación es una operación de institución subjetiva. Ahora bien, esta es una de las separaciones. Ahora bien, esta separación por lo real deja al sujeto que ha finalizado su análisis como el héroe trágico, un caído del estado civil. No nos hace parte del universo del discurso, no nos asienta en lo social, tampoco constituye un conjunto o una contrasociedad posible con los desechos que el análisis ha producido hasta su soledad. Al contrario, esa separación los vuelve desecho, los excluidos de la tropa, lo que Lacan llamó dispersos disparejos. Sin embargo, esa separación del otro por lo real no nos deja flotando, nos brinda un anclaje que no fluctúa más, porque cuando estamos en relación al deseo del otro, siempre se está fluctuando en relación al reconocimiento del otro, al deseo del otro, al enigma del deseo del otro, y ese es el momento, digamos, de la angustia frente al deseo, a lo que soy para el deseo del otro. Esta separación de lo real no nos deja más fluctuando, más bien nos da un punto de fijación, que Lacan llama en el Seminario 7 llega a ser lo que eres. Es muy interesante la frase, ¿cierto? Es llega a ser lo que eres. Lo que el análisis debe haberle enseñado es decir que hay un efecto didáctico hay un efecto didáctico, es el haber podido constatar que no hay el otro.
Ese sujeto puede percibir lo que lo concierne de manera singular, el goce como lo más real. Es en ese sentido que ese ser es un ser de identidad, identidad de separación, identidad de corte que, invoquemos por última vez a la heroína de Sófocles, busca romper con la maldición que de generación en generación ha marcado su historia. El producto de esa operación es lo que Colette Soler ha venido llamando el analizado en sus escritos en los últimos años, es decir, el producto de la separación analítica. Bueno, ahora demos una pequeña vuelta en relación a los afectos como saldo del análisis, que dije que eran como dos vías y podríamos hacernos como unas preguntas con respecto a los afectos del analizado, o sea, ¿qué nos queda después del análisis? Más allá del final del análisis, ¿qué puede venir en el lugar de la angustia? Con el deseo, con el amor y en general con otras formas de los lazos sociales. Voy a comentar un poco aquí, en esta última parte, una elaboración que trae Colette Soler precisamente en ese texto sobre el fin y las finalidades del análisis. Freud mismo se preguntó en Análisis terminable e interminable si había algún estatuto del sujeto producido particularmente por un análisis. Es decir, cuál es lo inédito que un análisis puede producir. Es decir, si hay cambios que solo los produce un análisis. Para Freud mismo, yo creo que lo podemos mantener en esa reflexión, está lo que es incurable, porque Freud dice hay un resto del análisis que es, y hay un resto de la pulsión que es irreductible por la operación analítica, pero y que son efecto en la teoría de Lacan de las consecuencias del lenguaje, es decir, la castración como efecto del lenguaje. No hay sujeto sin síntoma, tampoco sin afectos. Después del análisis estamos expuestos a lo que Lacan llamó afectos imprevisibles, puesto que la división no se cura como efecto del análisis. El análisis nos permite elaborar una posición frente a la división, pero ella es en sí misma incurable, se podría decir. A partir del seminario 20, en el que Lacan va a introducir la noción del goce y tiene cambios muy importantes en relación al inconsciente como estructura del lenguaje, él va a decir que estos afectos enigmáticos y los afectos que llama después imprevisibles son efectos de la lengua, no del lenguaje. Pero entonces indica que su causa es que el sujeto no puede saber sobre la causa de esos afectos enigmáticos o imprevisibles que pueden aparecer después de un análisis. Son los afectos del saldo incurable. Pero si bien el analizado permanece ligado a la angustia de los accidentes de la vida, ya no será un angustiado del otro. El más allá del análisis no es un más allá de la angustia, pero ya no será más un sujeto angustiado. Es una cita de Colette Soler de ese texto en la página 80. Ahora bien, ¿qué consecuencias sobre el amor? La primera de ellas es sin duda que las expectativas amorosas se modifican. Un sujeto que ha cernido el horror de saber el destino de exilio, que sabe que hay del uno y nada del otro, puede medir con precisión cuánto del amor es una suplencia insuficiente, ilusoria. Las esperanzas puestas en el amor quedan así bien temperadas. Esto sin desconocer que cada sujeto le otorga al amor un lugar singular. Entonces la verdadera cuestión sería la de saber si el amor mismo es modificado por el análisis. Lacan situó esa posibilidad con una fórmula muy bella. Habló de una modificación que permitiría extender los recursos gracias a los cuales uno puede prescindir de la relación sexual.
Es decir, de qué recursos se puede uno valer después del análisis para no seguir esperando el ideal del amor o hacer existir la proporción sexual. Lo que debería permitir un análisis orientado hacia lo real o por lo real sería ese. Me parece, me gusta mucho esa fórmula, quizás en algún otro momento la podemos desarrollar, nos permite aumentar los recursos con los que se puede prescindir de la proporción sexual y constatar que podemos aproximarnos a un amor que no miente, que no sea mentiroso. Voy a ahorrar un poquito esta parte que tengo acá porque quiero dejar el espacio también para Juliana, pero Lacan habla de el nuevo amor. Y dice en el seminario sobre el acto analítico, dice la vuelta hacia el nuevo amor, dice es la fórmula del acto. O sea que la fórmula del acto analítico implicaría ese nuevo amor, un amor más digno, también lo llama. La ética que se inaugura con el acto analítico repercute para el analizado. Ahora, la ética que se inaugura con el acto analítico repercute para el analizado fuera del discurso. Es una pregunta que se hace Colette Soler, es decir, si la relación con los demás se ve o no modificada como un efecto del análisis. Casi que uno podría decir que los análisis tienen efectos secundarios, como se dice de los medicamentos, tienen efectos secundarios en las personas que rodean al analizado, tiene consecuencias. El análisis llevado a su fin tiene un alcance político si produjo sujetos animados por un deseo transformado. Del analizado se puede esperar, por un lado, más flexibilidad, dice Colette Soler, pero también más brutalidad, en el sentido de que ya no tiene que hacer nada para obtener el consentimiento del otro, ni está más ligado a los ideales. Entonces, se revela que quien asumió su diferencia está mejor armado para enfrentar las competencias de la vida, decía Freud, para amar y trabajar. Era sin duda una expectativa de Freud, que el análisis permitiera asumir la capacidad de amar y trabajar. Todo dependerá del uso que el analizado pueda hacer de lo que adquirió en su análisis. Entonces termino con dos preguntas muy sugestivas que hace Colette Soler en dos momentos diferentes. La primera, en el fin y las finalidades del análisis que he comentado en distintos momentos, ella dice, ¿qué efectos tendría si anunciáramos, si pues al comenzar los análisis dijéramos, vamos a decepcionar su espera transferencial hasta el horror? El horror. Y la segunda es una pregunta que hace en el otro Narciso. Se hace en el, otro, en el texto que llama el otro Narciso. ¿Cómo explica esto usted, que sostiene que una vez pasada la destitución subjetiva, supuestamente se sabe que el análisis reduce al analista a un desecho al final? O sea, la primera sería para el analizante. Se queda. Ella dice, curiosamente se quedan. Es decir, es otra cosa, que ya no es la promesa. Y la otra sería dirigida al analista, que el análisis reduce al analista a un desecho al final, a lo que ella misma sugiere una respuesta, la única. Los inocentes no lo sabían, lo que quiere decir que estaban todavía animados por la idealización transferencial del sujeto supuesto saber, de quien el recién llegado, no analizado, piensa que es el escabel del analista. En el fondo se puede decir que quienes sostienen un deseo nuevo son siempre los desechos del antiguo deseo, del que ya no sirve, del que ya no se sirven ni se vanaglorian ni se desgastan en la lucha tan dolorosa muchas veces por hacerlo existir a toda costa, a todo costo. Bueno, hasta aquí pues la elaboración que traía. Sigue, entonces pasemos de una vez a Juliana. Muchas gracias que lograste llegar. Estábamos pendientes. Y luego hacemos un debate. Bueno. Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ti, Clara, por invitarme a participar nuevamente de este espacio. En primer lugar, pues pido disculpas por llegar unos minutos tarde, pero realmente me tomó 1 hora y media llegar y me tocó la prendida de los alumbrados. Entonces fue una combinación un poquito difícil. Pero bueno, eh, pues para mí es muy significativo estar en este espacio y poder compartir con ustedes este texto. Algunos ya lo escucharon en la Bienal. Sin embargo, volver sobre esta cuestión del final del análisis para mí es muy significativo. Bueno, mi título es El final del análisis, de la angustia a la satisfacción posible. Empiezo con un epígrafe. Freud plantea que al final de la experiencia analítica, el sujeto se encuentra en posesión de un billete de tren. Es su decisión tomar o no el tren. Esto pone en evidencia que un análisis no se termina sin un acto del analizante, ya que él puede decidir no tomar el tren. Esto lo tomé de un texto de Luis Iscovich que se llama Los afectos en la experiencia analítica. Siguiendo entonces las palabras de Freud, retomadas por Iscovich, podemos plantear que, aunque el final del análisis esté enmarcado en unas coordenadas más o menos identificables, no es ni automático ni homogenizable para, entre comillas, todos los analizantes, categoría que por supuesto no es posible en el psicoanálisis, que se ocupa justamente de la singularidad del hablante ser, porque ese saber inconsciente que lo habita le es propio y se traduce en una relación igualmente singular con sus afectos, lo cual evoca siempre una posición ética, aspecto que es fundamental en el final del análisis y es como a lo que apunta lo que les voy a compartir hoy. Usualmente se emprende un análisis porque algo no marcha en la vida de un sujeto, ya sean tropiezos en el amor, o que su síntoma se ha tornado insoportable, que la pantalla de su fantasma, que vela el agujero del deseo del otro, se resquebraja, dejando atisbar lo real y procurando la emergencia de la angustia. En fin, son múltiples las razones por las cuales alguien acude al dispositivo analítico, pero se trata de alguien que sufre y que espera obtener la cura de la mano de aquel que está en posición del analista. De esta manera, uno de los primeros afectos de la transferencia es la espera, incluso la esperanza, de que el saber supuesto se compruebe, la espera del desciframiento que revelaría la verdad de su síntoma, la respuesta a lo enigmático de su deseo. En pocas palabras, la espera de saber aquello que de su ser de deseo o de goce causa los diversos padecimientos sintomáticos del sujeto. Esta última frase la tomé de Colette Soler en Los afectos lacanianos. Así, el analizante demanda y encuentra satisfacción en las vueltas del desciframiento, con las que va construyendo su ficción de verdad, pasando por la euforia de los espejismos de la verdad, por el miedo ante aquello que podría descubrir y que en ocasiones lo hace retroceder, por la tristeza y el enojo, cuando lo novedoso del descubrimiento se detiene y se encuentra una y otra vez con el mismo guión. El analizante espera una cura de la revelación de su inconsciente, pudiendo quedar atrapado en las vueltas del goce del sentido, que llevaría un análisis al infinito, porque siempre es posible agregar un sentido más. Ahora bien, ¿cómo poner fin a las vueltas de la verdad mentirosa? La espera de la transferencia, la espera de una verdad absoluta, es defraudada, que es un poco la pregunta que traía Clara de Colette. Es defraudada en la medida que se constata que no todo es posible de ser sabido, que algo del goce insiste a pesar del trabajo de desciframiento, que no es posible el complemento en el amor, es decir, hacer existir la relación sexual, y que el objeto anhelado está para siempre perdido. No obstante, en el análisis hay una ganancia de saber. Se conquista un trozo de ese saber inconsciente que nos determina
y que se ha decantado mediante la elucubración del inconsciente estructurado como un lenguaje. Pero se constata también un saber que permanece insabido, un saber que no se descifra, que escapa al sentido y que sin embargo condiciona el goce del hablante ser y además sus afectos. Se trata entonces de un momento de viraje esencial en el recorrido analítico, condición de la terminación del análisis, en la medida que implica la caída de la hipótesis de la transferencia, que se revela ilusión y señuelo, porque el inconsciente es saber sin sujeto. Así, es lo que Lacan llama la falla del sujeto supuesto saber, lo que lleva a proponer otra concepción del inconsciente, a saber, el inconsciente real, el cual deviene entonces saber sin sujeto, es decir, donde la suposición de sujeto, de un significado, de un sentido en los significantes inconscientes se detiene, porque este saber del inconsciente real, hecho de restos, detritos del lenguaje, trozos de lo que se oyó, es fuera de sentido. No es entonces transmisible, pero es posible dar cuenta de él mediante lo que llama Colette Soler la prueba por el afecto, esencial en el final del análisis. La cito entonces: no puedo saber nada en el sentido propio que no tenga la estructura del lenguaje, por lo que excede a esta estructura, perdón, pero lo que excede a esta estructura se me presenta por medio de los afectos, por medio de la angustia, cuando se trata del objeto A o lo real fuera de lo simbólico, y por medio de los afectos enigmáticos, cuando se trata de la lengua. Es una cita de los afectos lacanianos. No me detendré en los afectos enigmáticos, pues esto ameritaría todo un desarrollo que excede el tiempo de este trabajo. Solo diré que los afectos enigmáticos testimonian de los efectos del inconsciente en la lengua. Son enigmáticos para el sujeto y se diferencian de los afectos que le son familiares y que se articulan a su posición fantasmática. Son entonces imprevisibles y discordantes. Son el signo del inconsciente real. De igual manera, retomando la cita de Soler, no solo se evoca los afectos enigmáticos, ella allí también habla de la angustia como afecto de saber en lo real. Sabemos que no hay análisis sin angustia y que entre más se oriente el análisis a lo real, más se encontrará con ella. La angustia no emerge únicamente al final del análisis. De hecho, es un afecto que acompaña el trasegar del análisis mismo. Se hará presente cada vez que se produzca el franqueamiento de algún umbral que permita atisbar algo de lo real. Ahora bien, ¿qué caracteriza la angustia de ese tiempo del final? Es decir, hay personas que llegan al análisis por angustia, la angustia se presenta en diferentes momentos del análisis, pero ¿qué caracteriza esa angustia del final y qué consecuencias tiene su atravesamiento? El sujeto se ha separado de los significantes amo que había tomado del otro, del falso ser que le brindaba seguridad en su fantasma, constatando que en el otro está inscrito como ausencia, es decir, es un objeto destituido, dando lugar entonces a la caída del otro, que también implica al analista, cuyo lugar se revela vacío. Así, la angustia es el efecto de la vivencia de destitución subjetiva. No obstante, saberse objeto lo libera de las preguntas por su ser, ese ser que demanda al otro y que lo ha sostenido en una posición de alienación. También Clara avanzaba por ese camino ahorita. Del mismo modo, el sujeto constata su soledad radical. En el sexo solo hay uno y el amor no alcanza a suturar la ansia. No hay complemento, el otro no le calza. Sin embargo, se hace posible un nuevo amor, uno que Iskowitz llama un amor real, que lejos de tratarse del encuentro con la pareja ideal, pues los ideales han caído ya, cuenta con la castración del sujeto y del otro, un amor que da lugar a lo heterogéneo de la diferencia entre los sexos. Saberse objeto, asumir su soledad y diferencia absoluta, advertir su castración incurable, anoticiarse de los efectos del goce del inconsciente real,
y del goce opaco del síntoma, que igualmente destituye al sujeto y lo fija como hablante ser, es decir, como un cuerpo gozado, no es sin angustia. De hecho, esta conquista implica un atravesamiento radical en el análisis, aquel que consiste en franquear el horror de saber. Afecto que ratifica el descubrimiento de la castración, efecto del lenguaje. El análisis, voy a parafrasear a Colette Soler, el análisis logra ceñir ese horror a la castración, lo descubre con guión, la palabra está escrita así, o sea, lo pone en evidencia. El amor al saber de la transferencia espera un saber armónico, pero realmente el sujeto no quiere saber de lo real. Por eso el surgimiento del horror, cuando los espejismos de la verdad caen y con ella la esperanza que sostiene la transferencia. Decepción ineludible, pues es un efecto de la estructura misma. Así, el análisis, lejos de prometer la felicidad de la completud, revela que el impasse es de estructura. Es decir, que aquello que se vivía como impotencia, como fracaso y como culpabilidad, emerge como imposible. Un imposible frente al cual el sujeto tomará posición, si se arroja a ir más allá del horror de saber, pues también podrá retroceder y velar nuevamente el real que ha vislumbrado. El fin de análisis implica entonces un atravesamiento de la angustia, lo cual, como dijo Clara ahorita, no significa que el analizado no se vuelva a angustiar por los avatares de la vida, pero será una angustia con otras coordenadas. Atravesamiento que deja un saldo, no solo en cuanto al saber. Se trata también de un efecto terapéutico esencial que puede ser pensado como un efecto de liberación del sujeto. Una separación por vía de la destitución subjetiva y la identificación con el síntoma, es decir, con su modalidad singular de goce. Una separación que reconfigura los lazos del sujeto con el otro y que permite el surgimiento de un deseo inédito. Retomemos entonces. La transferencia deja al sujeto en el vaivén de la euforia del desciframiento y la decepción de la verdad absoluta. La angustia emerge como índice de lo real ineludible, y es justamente la emergencia de ese real fuera de sentido lo que permite poner límite a la espera transferencial. Lo ineludible implica, a su vez, que eso real el análisis no lo puede curar, pero puede transformar la posición del sujeto ante lo real mismo. Sin embargo, como dijimos al comienzo, no hay automatismos en ello. Dependerá del analista, quien tiene la responsabilidad de conducir al analizante a los límites del sentido. Pero ante todo, dependerá del sujeto mismo en la medida que tendrá que renunciar a la búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que permite tal renuncia? Una satisfacción, dice Lacan en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11 del 76. Se trata de una satisfacción posible, mas no programada, para todos, porque la salida del análisis ante la constatación de lo real puede producirse por la vía del olvido, incluso del odio. Esto lo comenta Colette Soler en el texto de Lo inconsciente reinventado. Pero también por la vía de una nueva satisfacción, diferente a la obtenida en el desciframiento. Es decir, que si bien hay una satisfacción en el desciframiento, esta satisfacción es otra satisfacción diferente. Un cambio de satisfacción que tiene valor de conclusión, pues pone límites a los amores con la verdad. Es una satisfacción conclusiva, es la conclusión misma que hace posible el final de un análisis. En palabras de Lacan, para el espejismo de la verdad no hay otro término que la satisfacción que marca el fin. De ahí que se proponga esta satisfacción como una urgencia que el análisis preside para el analizante, para que el analizante pueda salir de la decepción ante la verdad mentirosa y de la angustia por el horror ante ese real que rebasa al sujeto. Ahora bien, para que un analista
pueda empujar al analizante hasta este punto de fin, es necesario que él mismo haya puesto término a sus amores con la verdad, porque si él continúa inmerso en el postulado transferencial, solo podrá prometer un análisis sin fin. El analista entonces habrá tenido que atravesar su propio horror al saber y haber cernido algo de ser real, imposible, pero también como fuera de lo simbólico, para poder llevar al analizante, cito a Colette Soler, a darse contra lo real que lo sobrepasa y del que no quiere saber. Aspecto que constituye un fundamento esencial del deseo del analista, quien además lleva a cabo esta función amparado en el entusiasmo con el que él mismo ha respondido en su vislumbramiento de lo real, condición del acto analítico, es decir, del pasaje de analizante a analista. Esta referencia es muy interesante, está también en los afectos lacanianos, y un poco lo que ella dice es que vaya particularidad la del deseo del analista, es llevar al analizante a darse contra lo real de lo que no quiere saber. Y incluso pues hace como una expresión irónica como que amor al prójimo, justamente como para decir que de eso no se trata. Y bueno, más adelante agrega pues que esto no es caprichoso, que es que conducir al analizante a darse contra lo real implica, ella lo dice así, pues habría que desarrollarlo, pero habla de un beneficio, pero no es el beneficio del ideal, sino de esto que he venido como desarrollando, la separación, el cambio de posición que produce efectos en la vida de un sujeto. Bueno, para concluir, la satisfacción del final del análisis es una respuesta posible, una posición del ser frente a lo real. He ahí el margen de libertad del sujeto, sin el cual sería únicamente marioneta de su inconsciente. Esto también lo dice en el inconsciente reinventado. Así, el final no depende únicamente de la variable epistémica, es decir, del saber obtenido y del imposible de saber. Se trata de una respuesta ética de cada sujeto, es decir, de una posición renovada frente a lo real. Y si volvemos al epígrafe, tendríamos un poco como la cuestión de el billete de tren, es la elección de tomar o no tomar el tren. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, entonces, muchas gracias pues a Juliana. Ya creo que pasamos por varios puntos relativamente comunes en esta reflexión sobre el final. Pasemos a un debate. Tenemos 25 personas conectadas. No sé si hay alguien que esté interesado en formular una pregunta, un comentario. Eh, no sé si tenemos alguna pregunta ya escrita. No, parece ser que no. Bueno, entre los presentes, espérenme que necesitamos el micrófono para que los de... Bueno, mientras se animan, yo hago una pregunta. Las dos mencionaron algo con respecto al saber sin sujeto. Si podrían ampliar un poquito esa expresión que de todas maneras es, para mí es como complejo. Ujú. Ujú. Sí, Eh, Mi pregunta es, cuando un sujeto está en ese punto de decidir si ser analista o no, el que no decide es porque decide como volver a velar, o sea, como que no hay una respuesta ética, porque recuerdo pues hace tiempo que asistí que hablaban de Pierre Rey, que él decide no ser analista, entonces fue porque, o sea, si puede haber una respuesta ética o decide volver a velar. ajá. Sí.
Gracias a las dos. No me acuerdo si Clara decía que era Colette Soler la que nombraba ese cambio de ya no pensar el paso de analizante a analista, sino pensarlo de analizado a analista. No me queda muy claro pues como la diferencia, pues sí como que lo pensaría como tiene que haber un fin de análisis para que haya un analista, pero me hace también pregunta por algo que en uno, creo que era un video sugerido de alguno de los encuentros de Colette Soler, que decía que hay analista si hay alguien que se analice con él. Y pensaría pues que hay analizantes que logran tener pues pacientes que se analicen. Entonces me hacía un poquito de pregunta por eso. Yo quiero, pues con respecto a lo que acabas de decir, a mí también me dio la sensación como si hubiera un tramo adicional, o sea, hay una especie de fin de análisis, ya no hay más esa pregunta, ¿cierto? Ni más interpretación que anime el análisis, y si ahí hubiera un tramo particular y después hay una decisión si ser analista o no. O sea, me dio la sensación de analizado, ¿cierto? Que ya finalizó de alguna manera, ya digamos como que hubo esa satisfacción de la que mencionabas ahorita, de que suscita pues la conclusión, ¿cierto? Que de alguna manera anuncia la conclusión. Si hubiera un tramo adicional, pues un tramo, y ahí después de eso surgiera o no un deseo de ser analista. Bueno, yo tengo una pregunta también con relación a eso que traen ellas, porque a mí me llama la atención esta palabra de entusiasmo, ¿cierto? Que también se encuentra en la nota de los italianos. Y pensaba también en eso, en esta cuestión de analizante analizado, porque en algún momento también se nombraba acá, hay algunos pasos incluso que se dan antes de finalizar el análisis por parte de algunos analizantes. Pues cierto que no han salido como tal del análisis, pero se autorizan como apresuradamente, ¿cierto? No sé si es válido pensarlo así o qué tipo de movimiento, porque también entonces lo pienso del lado de la pregunta de Mariluz. Y es, bueno, ¿en qué consiste realmente ese tramo o si hace falta otra cosa ahí para pensar que me suscita pues como estas preguntas que ellas plantean, ¿cierto? Pues y además la pregunta que lanzaba, como de, ¿cómo fue que lo dijiste? ¿Hay analistas si hay analizantes con ellos? Si hay quien se analice con él. Sí, bueno, me llama la atención pues eso que nombra porque no lo había escuchado, pero me genera esa inquietud. ¿Quieres decir algo o algo? Sí, adelante, vamos a tratar de... Bueno, pues, pensar. Mari, tu pregunta implicaría pues un desarrollo respecto a ese movimiento que hace Lacan del inconsciente estructurado como un lenguaje al inconsciente real, que lo hemos dicho pues como en otros momentos, eso no significa que un poco como que se desdiga o que desaparezca tanto de la concepción teórica como de la clínica, el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿cierto? Por eso, digamos, como lo que yo intento mostrar un poco es eso, la entrada, la espera transferencial, la suposición de un saber en el inconsciente, el desciframiento, ¿cierto? Como la cuestión de la verdad, que todo eso tiene que ver con ese inconsciente estructurado como un lenguaje, es decir, en el cual los significantes hacen cadena significante. Cuando Lacan pasa un poco a la noción del inconsciente saber sin sujeto, avanza por la vía de que los significantes no hacen cadena, ya no es una cadena inconsciente que el sujeto
está representado por un significante para otro significante. En la medida en que los significantes no hacen cadena, no es posible suponer un sujeto en el inconsciente. Otra de las formas como de pensarlo es en términos de suponer un sentido, pues suponer un significado en los significantes inconscientes, porque estos significantes al no hacer cadena no tienen un sentido, son marcas de goce. Y ahí también hay una cuestión muy bonita y es esta cuestión del inconsciente estructurado como un lenguaje, como ese inconsciente estructurado a partir del discurso del otro. Hay una expresión que a mí me gusta mucho en relación al inconsciente real, que es este inconsciente, la lengua, es hecho de restos y desde lo que se oyó. Pues Colette lo dice muy bonito como de no del discurso del otro, sino de la musicalidad del otro. Y son huellas que no tienen un sentido. Entonces, en esa medida, eso produce una caída de la espera transferencial que permite que un análisis se detenga, ¿cierto? No hay más, o sea, ya. Y esto puede venir acompañado, pues esto produce afectos. Uno de esos afectos posibles está del lado de la satisfacción, pero también del enojo, del odio, del olvido, que es como lo que trabaja ahí Colette Soler. Bueno, eso es un tema que a mí particularmente me parece muy interesante, pero implicaría todo un desarrollo, sobre todo ese movimiento entre el inconsciente estructurado como un lenguaje y el inconsciente saber sin sujeto. Pero es un poco eso, que los significantes no hacen cadena, que son enjambres de ese uno, que no hay una significación que se revele, que se descifre. Bueno, eso por esa vía. La otra cuestión, Michael, es que pues hay como dos cuestiones. Es decir, el surgimiento del deseo del analista es una contingencia en el análisis, o sea, no para todos. Y digamos que lo que usualmente se ha dicho de Pierre Rey, lo podemos discutir, es que Pierre Rey hace un análisis, él hace un final de análisis, surge en él algo constatable del orden del deseo del analista, pero él no se instala como analista. Entonces, digamos que yo creo que hay dos cosas distintas. Una cuestión es el surgimiento del deseo del analista o no, y otra cuestión es si se produce una instalación allí o no. Lo otro es que de todas maneras, escuchándote y escuchando a Mari, pues es que es tan complejo porque no es pues no sé, por lo menos así lo puedo pues como pensar yo, no es como que uno se siente como a decidir desde el yo, eso acontece, pues eso ocurre, pues es algo como que de alguna manera se impone, no es una decisión consciente, bueno, no es como por esa vía. Y la pregunta de Carlos, ¿cierto? Pues sí, yo creo que también se ha hablado en otros momentos de que pues no es no es ningún misterio que la mayoría empezamos a recibir pacientes antes de terminar un análisis. ¿Qué pienso yo? Que uno, en la medida en que avanza en su análisis, también va pudiendo acompañar a esos analizantes. Pues primero creo que de otra manera. Y segundo, como lo traigo yo aquí un poco, pues es que, por ejemplo, el analista eh, que no ha terminado los amores con la verdad podrá llevar a un analizante hasta allí, pues a los amores con la verdad. O sea, habrá que, pero digamos que para mí sí hay algo muy constatable y es que el final del análisis tiene efectos en la clínica. O sea, ahí hay algo que definitivamente se transforma de manera radical. Pues, eso podría decir. Sí, todavía nos da un poquito la pregunta de Daniela que me deja como pensarla como desde diferentes perspectivas. No recuerdo haberla como leído la afirmación de ella. No sé si lo que querrá decir es que para que haya análisis tiene que haber analista, pero me parece que en esa fórmula que tú traes es al revés. ¿Cierto? Es decir, es necesario que haya analizante para que haya analista. Sería así como se podría leer, pero Ya, disculpen, no se escucha.
La vamos a repetir. No, solo estaba diciendo que es como lo que recuerdo y creo que lo leí también en en algún texto y fue en uno de los videos que se Ujú. sugirió alguna vez, pero pues lo tendría que revisar porque no recuerdo muy bien, pero sí me quedó sonando mucho y ahorita con esto me volvió a hacer pregunta. Se me ocurre pensar algo así como abuelo de pájaro, y es que el analista es en el dispositivo, es ahí, pues no es, sí, es. Claro, por eso yo pensaba que se puede pensar como de dos maneras. Uno, históricamente ni Freud ni Lacan se analizaron con un analista que hubiera terminado el análisis, ¿cierto? Es decir, hubo un momento en el que ellos hicieron existir un analista. Por ejemplo, como dice Lacan de Fliess, que fue el analista de Freud. Históricamente hubo un principio en el que no había, digamos, el analista con el que Freud y Lacan se analizaron. Lacan se analizó con Lowenstein por un tiempo y Freud por un tiempo creyó en el autoanálisis porque no había analista que podría. Eso me parece que es como, digamos, un impasse histórico interesante para pensar. Pero lo otro lo pensé desde esta manera, es decir, al analista lo instituye el analizante, ¿cierto? Es decir, en la institución del sujeto supuesto saber, al analista lo instituye el analizante. Me parece pues como interesante que lo podamos también pensar desde esa perspectiva, porque eso tiene que ver con este otro asunto que Juliana estaba respondiendo, y es que es verdad, no habría sino analistas viejos, ¿cierto? Si los analistas solo realmente se instituyeran en el final del análisis, no habría sino analistas viejos, es decir, que alguien que ha terminado su análisis de mucho tiempo de análisis. Entonces, ¿eso qué quiere decir, cierto? Que cómo entender eso, porque en cierta medida todos, creo que incluyendo a Freud y a Lacan, nos hemos autorizado antes del final. Habla con el micrófono, por favor. No, que mientras esperamos a que pasen 25 años de análisis y para empezar a recibir pacientes, eso no existe. Todos nos apresuramos, pues, de Sí. alguna manera. Pero como decía Juliana, en la medida en que el análisis propio avanzaba, pues nos podíamos situar de una manera distinta en la clínica. Clara, yo te iba a preguntar, hablando, pues, con respecto a la pregunta de Daniela, esta frase de hay análisis a veces a pesar del analista Sí, exacto. es una frase de Lacan. Sí, sí. O sea, como de alguna manera lo que tú decías, un analizante instituye, hace de esta persona que está atrás un analista. Así el analista no, pues digamos, todavía no haya terminado su análisis, por ejemplo. Y otra cosa que quería, con respecto a al ejemplo de Pierre Rey, a mí me parece importante aclarar que no todo final de análisis Produce hace un emerger analista. el deseo del analista. Es más, eso es lo extraño. Por eso esa pregunta de Lacan, que es bien interesante, cómo alguien que ha terminado un análisis o que ha estado situado en ese lugar de desecho decide hacer el relevo, ¿cierto? Entonces, eso yo pienso que tiene que quedar muy claro, no es que uno diga, voy a ser analista o no, no, porque eso no es una decisión ni siquiera del yo, ni consciente, sino que a veces emerge, otras veces no, ese deseo del Sí. analista, pues que me parece importante aclararlo. Bueno, tenemos Hay varias preguntas, Hermis. Por acá tenemos una también y en Alibato el chat. y tenemos una en el Una mano levantada. Una mano levantada en el chat escribió Paola, ella levantó su mano para hacer la pregunta. ¿Sí? tenemos una Paola, adelante. Paola, puedes hacer la Hola, buenas noches. Muchas gracias por las presentaciones, Clara y Juliana. Era básicamente una pregunta con respecto a una expresión que usó Juliana citando a Lacan, que era acerca del espejismo de la verdad. ¿Cómo es que era la expresión?
espejismo de la verdad, el único término era la satisfacción que marca el fin. Básicamente, como en qué sentido la satisfacción marcaría el fin, pues después de darse cabezazos contra lo real y el cambio de la posición subjetiva, o no sé, es que creo que no entiendo en qué sentido la satisfacción marcaría el fin. Gracias. Bueno, que lo bueno de trabajos tan potentes es que aunque se vuelvan a escuchar, siempre son nuevos. Realmente volverlos a escuchar fue encontrar aristas que en esa primera escucha no estaban, así que agradezco. Segundo, quisiera decir algo sobre eso de que uno se autoriza antes, que también es muy importante decir que también para eso está la escuela, pues que es importante los controles, que incluso ahí sí que sí son extremadamente importantes y el estar en el proceso de formación en la escuela, en los foros, que va ayudando pues a que como rinoceronte se haga quizá menos daño. Lo otro es, Clara, frente a lo que esas dos preguntas horrorosas, ¿cierto? Pensaba que, y sobre la verdad mentirosa, que siquiera uno ingresa al análisis con todas esas ilusiones. Inocente. Siquiera uno ingresa inocente, siquiera uno espera encontrar ahí la verdad absoluta, etcétera, etcétera. Porque si uno supiese con qué se va a encontrar, yo no sé qué pasaría, ¿cierto? Quizá, no sé, realmente no sé. Que por lo menos por esta perspectiva, si uno escuchase esto y lo entendiera, porque seguramente si lo escucha uno tampoco lo hubiese entendido en su momento, eh, esto no vende, ¿cierto? No vende, no es una psicoterapia, no es algo dentro del capitalismo, no es algo a lo cual se le puede hacer marketing, ¿sí? ¿Cómo decirlo de la mejor manera para que la gente compre el psicoanálisis? No, es todo lo contrario. Entonces, repito, siquiera existe, uno llega con todas esas ilusiones, así después lo trasquilen, porque los efectos de atravesar ese horror, que sería como lo segundo que quería decir frente al boleto, que al boleto, al que está, sí, tiquete de al tren, tiquete, sí. al tiquete, y es que también hay un momento en que no es posible ya devolverse, Devolverse, ¿cierto? exacto. Hay un momento en que ya para qué, pues ya. Sí, ya, como dice por ahí el dicho, ¿cómo es? Perdía la mano, algo así, el dedo de la mano, pues ya, Estaba toda la mano. cortaba un dado, sí, ese es el dicho, Sin ¿cierto? retorno, sí. Y que ahí sí es muy importante un analista en el sentido de alguien que sí haya terminado el análisis, porque algo pasa ahí, en esa presencia o en esa actitud, no sé, porque tampoco es que digan mucho al final, pero algo pasa ahí con esa función analista que hace que se vaya hasta atravesar ese horror con, por fortuna, los efectos que tiene, ¿cierto? Que es como si eso que no encuentro otro adjetivo, eso bonito que pudiera dar un análisis, curiosamente está después de atravesar el horror, curiosamente. Sí, sí, Sí. Eduardo y luego Patricia. Ahí vamos, creo que se van. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. De todas formas, inclusive desde la exposición que hicieron anteriormente, y me da la oportunidad de hacer algo, una pregunta que me ha quedado me ha surgido. Hay un interés en esta parte de los afectos, al final del análisis, los afectos enigmáticos, como de
describir o plantear una estructura de un nuevo ser. O sea, es lo que, porque hay ese interés de plantear, hay estos afectos al final del análisis, hay una cuestión muy tajante, ¿cierto? Ya no es el inconsciente como estructura del lenguaje, sino el inconsciente de lo real, y hay unas características que se definen en la forma del amor, los afectos y los afectos enigmáticos. Hay una descripción, una característica de un nuevo ser. Patricia. No, sí, muchas gracias. Da mucho que pensar, hay muchas cosas, porque es que yo creo que uno como que se pierde fácilmente. Yo creo que uno entra a un análisis, no con ilusiones realmente. Pues la primera vez, cuando va, es porque está llevado del diablo. Pues porque está mal, porque no puede hacer nada con algo, no sabe por qué, no lo entiende, no lo puede manejar. Es algo que lo maneja uno, por decir algo. O sea, insoportable. Las primeras entrevistas son fundamentales. Ahí sí podemos hablar de que se instaure un sujeto supuesto saber, de que hay algo en eso, en ese sufrimiento que está padeciendo, que puede revelarse. Pero las entrevistas preliminares son fundamentales. Y eso me hace acordar, me hace pensar en otra cosa. Hay gente que se da cuenta del horror y reversa y se echa para atrás. Pues, sin saber muy bien qué, pero hay algo, porque un análisis es dar vueltas y vueltas a lo mismo. Pues, es vueltas y vueltas y vueltas y se va cerrando como es esas vueltas. Y lo que hay pues sería con lo que se da el cabezazo, si quiere seguir, porque puede salirse. Y lo de realmente me parece muy importante lo que dijeron ahora de no, o sea, hay analista cuando hay acto analítico, ¿sí? Que produce efectos. El acto analítico es por sus efectos, no antes, es a posteriori. O sea, va a abrir, el paciente va a llegar con otra cosa o coge otro hilo o eso produce efectos realmente de un cambio. Y un nuevo ser, ojalá, pues yo no creo que un nuevo ser, no, pero es El nuevo viejo ser. ese ser es lo que no se puede modificar, lo que uno se enfrenta y se da cuenta que es así. Pero eso da satisfacción, eso produce alivio, pues eso permite tomar como una distancia, pero después de haberlo amasado y tenerlo ahí. Pero nuevo no creo. Bueno, gracias.
Claro, yo tengo una pregunta, pero no sé ni siquiera cómo hacerla. Es un poco difícil. ¿Quién habla? Luisa Fernanda, Adelante. mira, Clara, te voy a hacer una pregunta como sin ser, a ver, cuando precisamente yo escribí en el chat que no siempre una persona que no haya llegado a su final de análisis es precisamente la adecuada para llevar un análisis por los accidentes que se puedan tener allí. Eh, sí, en ese sentido, por ejemplo, cuando una persona, allí va mi pregunta, cuando una persona realiza un primer trabajo con un analista que no ha terminado su análisis y se ve abocado a eso real sin analista, pero luego retoma su análisis y llega al punto de decidir ser analista, me veo como en esa pregunta de ese final de análisis es posible, ese real que plantean es posible en esa segunda vuelta, por decirlo así. Sí, yo Y si quería, quieres decirte una vez algo al respecto. no, no estaba, se los dejo a ustedes. No, es que me quedé pensando porque las dos hablaron de la satisfacción, del entusiasmo y de la alegría. La alegría pues se mencionó un poco menos, pero pensaba también en el trabajo, pues lo que nos hizo mención Ana Laura hace 15 días también, sobre la alegría. Entonces me preguntaba, porque el entusiasmo siempre lo hemos entendido como un efecto pues de final y ligado como a la institución también, como el trabajo pues en la escuela, si hay una decisión pues de estar ahí, ¿cierto? Y la satisfacción, pues todo el trabajo que nos trajo pues Juliana, pero me preguntaba la alegría, cómo pensar la alegría, porque de alguna manera eso da cuenta, pues pensaba en el neurótico es un cobarde y por lo tanto hay tristeza en la neurosis, ¿cierto? En tanto cobardía, entonces pensaba la alegría de pronto como el efecto de haber recuperado o logrado más bien o conquistado una posición distinta frente a lo real. Entonces me parece que este asunto de la alegría lo tenemos que trabajar más, ese afecto, porque además es un afecto ligado absolutamente a la vida, pues a lo vital. Estar alegre, pues de alguna manera es enfrentar la vida de una manera menos cobarde. No absolutamente, porque yo creo que es importante siempre tener en cuenta que hay ideales que no son sino eso, pues el sujeto sin síntomas, el fantasma absolutamente pues atravesado, la imposibilidad pues de un afecto distinto de la angustia, aunque me parece importante lo que aclararon ahora de cómo una angustia después de un análisis, pero la alegría me parece que es un afecto que tenemos que mirar de frente, porque además me parece maravilloso, porque eso también se articula con la pregunta sobre que pues como el disfrute o la alegría de lo que hacemos, que a veces esto no es fácil, pero puede haber alegría en ello, pues en la institución, en un consultorio, en un trabajo analítico. Y recuerden que el texto de Ana Laura, Clara, yo te lo mandé, ¿cierto? Para hacerlo llegar a todos también. Sí. Bueno, a ver, intentemos responder algunos puntos, pues que Juliana, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ya Juliana respondió, también con lo que acaba de plantearnos Patricia, porque yo creo que en realidad muchos de estos planteamientos lo que muestran es que hay un impasse que es estructural, ¿cierto? Que hay un impasse que es estructural en el sentido de que, ¿qué quiere decir entonces finalmente decir final de análisis? Porque sabemos cuando estuvimos trabajando la nota a los italianos, que los italianos justamente le pidieron a Lacan una escuela y Lacan les ofreció ser pasadores.
O sea, les devolvió la demanda de escuela con la de ser pasadores, que quiere decir, recuerden como trabajé hoy al principio la cita de Lacan, es decir, los que pueden testimoniar de lo que significa el final de los pasadores. La nota a los italianos termina Lacan diciéndoles, tal vez ustedes lo que pueden hacer es ser pasadores. Esa es la respuesta que le da Lacan a los, es decir, entrar al PASI, ir al PASI, finalmente. No hubo ninguno, ¿cierto? Les dijo, si ustedes, si entre ustedes hay los que se deciden, pues preséntense al PASI. No se presentó ninguno. De hecho, lo que quiere decir, no hubo escuela italiana en ese momento. Pero sí me parece interesante que le dediquemos más tiempo a pensar ese impasse que significa que haber terminado el análisis, porque tal vez lo que hemos trabajado ahora en relación a los afectos, creo que sí implica que deba haber un movimiento ya de la cobardía, del no querer saber del inconsciente, a una constatación que implica poder contar con lo imposible en el inconsciente, ¿cierto? Yo creo que ese paso sí, porque si no, creo que nos autorritualizaríamos como terapeutas, haciendo la promesa de la felicidad, haciendo la promesa de la completud, haciendo, digamos, una denegación de la castración. ¿Cierto? Y por eso Lacan, la lectura que Lacan hace de la tragedia de Antígona, a mí me parece que sigue siendo, porque a veces se dice, ah, pero es que era el seminario 7. No, uno puede decir o es temprano o es precoz, ¿cierto? Es decir, un seminario que se anticipó de muchas maneras. Y Lacan compara la posición sin temor ni compasión de Creonte y de Antígona. Y dice al final, el verdadero héroe es Antígona, es la que no retrocede. Creonte sí, por miedo a la muerte, por miedo a la destitución, por miedo a se le vino el mundo encima. Y por miedo Creonte retrocede. Entonces Lacan muestra esa posición de Antígona, no retroceder ante la castración, no hacer la promesa de la felicidad. Creo que eso es por allí por donde va el final, por lo menos haber atravesado el umbral. Yo sí creería que hay un umbral del que no hay retorno. Es decir, que después de haber visto ya no se puede volver a cerrar los ojos. No sé qué piensan. De hecho, en una de las entrevistas de colegio le tengo que ver esta Daniela, pero porque ella dice después de terminado un análisis, y esto va tal vez también a la pregunta de Luisa Fernanda, después de haber terminado un análisis, yo creo que haber atravesado ese umbral que no es sin angustia, ella dice, es imposible volver a empezar un análisis. O sea que uno no hace muchos análisis, ¿cierto? Tal vez uno hace muchos tramos y tiene diferentes encuentros con diferentes analistas. Y yo sí creo que varios impases en las experiencias analíticas que tenemos sí tienen que ver con quiénes era, qué tan lejos respecto de su propia relación con el inconsciente y con la castración estaba el analista con el que nos encontramos en una primera vez o en una segunda vez, en fin, a veces hay más. Sí, a veces hay más, pero sí creo que es ese punto de poder empujar, de poder acompañar, de poder soportar, ¿cierto? Es que el analista no es el que sabe y el que entonces sabe al final del análisis, no. Creo que esa posición del cirujano al que se refiere Freud, Lacan tiene otra referencia, no sé si es al cirujano o al carnicero que se refiere, es decir, saber hacer el corte sin dañar las coyunturas. Pero eso yo creo que sí implica tiempo de análisis, que sí implica no solo tiempo cronológico, sino haber podido atravesar un punto de no retorno. Yo me decantaría también por ese lugar. Sí, uno dice, qué horror.
Yo de eso no quiero saber. Y otra cosa es saber que ya no hay, es decir, la inocencia no se pierde sino una vez. Después de perdida. Ah, la inocencia no se pierde sino una vez y hay que perderla. ¿Cierto? Por eso Colet Soler dice, pues el inocente, el que llegó, el recién llegado, no sabía a qué se estaba exponiendo, porque en realidad uno va pues modestamente como sufriente porque quiere aliviarse del síntoma, ¿cierto? Pero cuando el síntoma empieza a movilizarse, se necesita coraje para poder decir, hay más. Y tal vez se necesita coraje para decir, no hay más. ¿Cierto? Que digamos que son dos momentos distintos. Entonces, la pregunta, yo no sé, Luisa Fernanda, tu pregunta yo la respondería como de esa manera, porque nos encontramos en muchos momentos de la vida con distintos analistas y creo que si ellos mismos, es que, o sea, la idea de Freud es impresionante, porque Freud dice que lo que de él no está resuelto es un punto ciego en su percepción analítica. Eso no lo deja ver ni oír. Sin duda, creo, y yo creo que Freud no tuvo un analista que lo llevó al final del análisis, pero su coraje me parece que es lo que hace que estemos todavía debatiendo sobre este problema. Nos queda, no sé si tú crees, lo del término y la satisfacción. Es un tema que vamos a tener que trabajar, pero satisfacción etimológicamente significa haber hecho lo suficiente. No es la contentura de haber obtenido lo que uno estaba buscando, ¿cierto? Que uno dice, ay, qué satisfacción, ya lo logramos. No, etimológicamente satisfacere es haber hecho lo suficiente. Y no es tan fácil, hagan el ejercicio porque estuve buscando. Bueno, siempre he tenido esta sensación que uno de los verbos más difíciles de conjugar es satisfacer. O sea, es el verbo, es de los verbos, ese y el hacer son de los verbos irregulares más difíciles de declinar. Creo que por ahí tiene que ver, pero también un satisfacer es haber pagado una deuda, es haber cumplido algo, es haber resuelto algo. Entonces, esa satisfacción es un afecto dicho de manera ambigua, porque nos remitiría un poco al principio del placer freudiano, ¿cierto? A la cancelación de toda exigencia o de todo sufrimiento, no, pero yo creo que cuando Lacan lo evoca en el sentido etimológico. Satis es suficiente. Es como en la vía del eso es. Es eso. Eso es suficiente, pero y tiene que ver también como con, es un acto, porque implica un tomar posición en relación a esta cuestión de la verdad, que siempre es elucubración, que es ficción, que uno va buscando y se ensalza pues como con ese sentido que va construyendo el necesario de la historia, pero llega un punto en que es suficiente, pero pues es del orden, a mí me parece que esa satisfacción está articulada a una caída, pues a algo que cae, que no es más, sí, no es más desciframiento, no es más sentido, es como que cae. Yo quería decir algo respecto a lo que decía Hermis, que a mí me parece muy particular, pues en la actualidad que las promesas son esas, la felicidad, la completud, de hecho las propagandas lo dicen, pues si la tienes, lo tienes, todo para ser feliz y el psicoanálisis va con esta propuesta. Pero justamente cómo pensar, no porque Freud incluso lo dice, no es una cuestión pesimista, porque es justamente, es que es como al contrario, pues yo no sé, prometer la felicidad me parece que es un estrago, y por el contrario, darse contra lo real tiene efectos
en la vida de un sujeto. Pues es como eso, como que aparentemente, obviamente desde el sentido común es un contrasentido, pues en el discurso actual, lo que puede ofrecer el psicoanálisis. De hecho, hay un texto muy bonito de Colette Soler que se llama La demanda transferencial, el deseo del analista, donde compara la oferta del capitalismo, donde dice, compra, te pido que compres lo que yo produzco porque eso es, y en contraposición el psicoanálisis, te pido que rechaces lo que, bueno, te ofrezco porque eso no es, bueno, algo así, pues, pero eso no es. Y yo creo que contar con el eso no es permite justamente esa salida de la posición alienada del sujeto que tanto malestar, pues tanto sufrimiento produce. Y en esa medida, Beatriz, esto de la satisfacción me parece a mí que tiene que ver con, pues yo lo pienso así, como con, es una posición ante la vida que tiene que ver con el deseo, a pesar, porque no es sin eso, no es sin la muerte, no es sin, pero es como a pesar de eso, hay algo que moviliza el deseo de la vida. O gracias a eso. O gracias a eso, Es sí, que es también. gracias a eso. Freud dice que el deber de todo ser vivo es aceptar la muerte para poder soportar la vida. O sea, es gracias a que podemos contar con la muerte que podemos hacer soportable la existencia. Y tú decías que la promesa de felicidad, que hay, una conferencia de Lacan en el Seminario 7 que parafrasea esta de Colette Soler, pues Colette Lacan, que dice la demanda de felicidad y la promesa analítica. Esa es muy importante. Ahora, Lacan, tú dices que los estragos de prometer la felicidad, pues Lacan es supremamente directo, dice, prometer la felicidad es siempre una suerte de estafa. Esa promesa siempre encierra una estafa. Es muy fuerte la expresión, prometer el ensueño burgués, prometer la felicidad, siempre es una suerte de estafa. Bueno, así que las preguntas, aquellas horrorosas, son un poco más honestas. O que la puede reparar o suturar o que... Sí, y mira que si Freud se sirvió de Edipo Rey, Lacan se orientó más por Antígona, por un lado, y por Edipo en Colona, que es muy interesante porque Edipo sale de Tebas ciego, cojo, arrastrado, exiliado, desterrado, y Antígona lo acompaña a Colona y todo el mundo quiere ir a verlo, pues es decir, a ver esta piltrafa, este desecho que realmente salió, pero hay una expresión de Sófocles en Edipo en Colona que dice, como todo el mundo quiere ir a verlo, y dice Edipo, ahora que nada soy, es que soy un hombre. Y Lacan dice, ese es el modelo. O sea, dice que Edipo hizo el pase. En Colonna, claro, claro, pasa del rey a aquel desecho que dice, es ahora entonces que soy un hombre, es decir, uno más en la serie de los humanos inmortales. Pero además no cualquiera, pues esa cuestión del desecho a mí me parece que es fundamental, porque justamente no es por la vía de la instauración narcisista, por ejemplo, es al contrario, o sea, es eso desecho, pues ese resto que queda, pero que justamente a mí hay algo que me parece interesante y es que en ese punto saberse resto ya no es angustiante. De hecho, me parece liberador y como justamente a partir de ese lugar del resto
puede causar el trabajo para otros. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Los que estuvieron en el Zoom también, muchas gracias a ustedes. Los invitamos para el próximo año. Vamos a continuar con el seminario. Una feliz Navidad. Todavía se puede creer un poquito en la felicidad. Que descansen, unas buenas fiestas y nos vemos el próximo año. Bueno, este sábado hay a las 12 del día, ¿cierto? Hay una especie de celebración navideña, ¿cierto? Porque de 10 a 12 hay como una reunión de programación de las actividades del año entrante, pero los que quieran venir cerca de 11, 11 y media, va a haber unas copitas de vino, unos pasantes como para despedir el trabajo del año. Bueno, muchas gracias.